Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Lucas 18:8, solo un versículo. De allí partimos con la enseñanza. Dice: mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que dejó Jesús y una interrogante que abre mucha gama de respuestas, ¿no? Mas creemos que, ¿cuál sería la respuesta? Tal vez en la misma línea que el salmista en el capítulo 12:1. El salmista en el capítulo 12, permítame leerlo, dice en el Salmo 12:1, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: auxilio, Señor, porque los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra. Parece que en aquel entonces el salmista había presenciado ya un acontecimiento de mucha incredulidad. No había, parece, gente piadosa en la tierra. Y cuando Jesús dice de su venida, lo que antecede es un panorama bastante también desolador en cuanto a esa pregunta, ¿no? Nos emite una respuesta que podría ser que va a haber casi que pocas personas creyentes con fe genuina, y que habría, a mi entender, muchas personas, pero con una fe falsa. Pero con la fe genuina, aparentemente, la apariencia que lleva ese versículo, esa pregunta, es que muy poca gente piadosa, pocos con fe genuina y muchos al revés, con una fe falsa. Y Pablo habló de esa fe. Y la única fe, que dice que hay un bautismo, un Señor, una fe. Esa fe tiene una característica esencial, hermanos, que discierne, usted y yo podemos discernir quién es un verdadero creyente. ¿Cuál es esa característica esencial? Pablo lo dice en su palabra, en la palabra de Dios. Pablo predicó acerca de la obediencia a la fe en todas las naciones. Así que, ¿cuál es la característica esencial? La obediencia en todas las naciones. Y Pablo dice que en una de sus cartas, en el cual se está despidiendo ya, que está con un pie en el estribo para irse de este mundo, él dice: la partida mía está cerca, y dice él: he peleado la buena batalla de la fe. La batalla por la fe, la que creemos que muchos perderán. La verdadera batalla, el verdadero conflicto, la verdadera guerra espiritual. A veces la guerra espiritual es, ¿no? Había un par de locos allá, que una vez yo estaba con el que era mi pastor, y él dice: mirá aquellos locos que vienen allá. Y venía un pastor de estos jóvenes, con 2 o 3 hermanillos más, porque para mí que no eran hermanos, por la visión que tenían ellos, ¿no? Dice: mirá, vos escuchalo, me dijo. Mi pastor, que era anciano. Entonces yo lo escuché, ¿dónde andaban? Venimos del monte, dice: nosotros vamos al monte. ¿Y qué van al monte? Y él ya sabía, ¿no? Ella me dijo una guiñada: vos escuchá lo que andan haciendo estos locos. Y si vamos al monte, y para tener guerra espiritual. Vio que hubo un tiempo que vino la guerra espiritual, ¿no? ¿Y qué hacen en el monte? Y yo escuchando. Dice: en el monte invocamos los demonios, y cuando ellos vienen, dice, no sabe la guerra que tenemos, pastor. O sea, estaban buscando, como quien dice el dicho popular, sarna para rascarse, ¿no? ¿Cómo habrán quedado esa gente? Posiblemente endemoniados, ¿no? Porque
¿De dónde sacaron que eso es la guerra espiritual, hermano? Esta sí es la guerra espiritual, una guerra que se lleva a nivel de la mente. Pablo la define como una guerra, como una batalla, como un conflicto que se libra ¿dónde? En el interior nuestro. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera, compara la fe como una carrera maratónica. He peleado la buena batalla, he guardado la fe y he guardado la fe. Otra versión dice, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, una corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio, dice esta versión, no es solo para mí, es para todos los que corran esta carrera, que es y también lo compara como un combate, como una guerra férrea, terrible, en la mente librada del interior del creyente, por la fe. Y así que podemos sacar y concluir así, ligeramente, que habrá muchos creyentes que a últimos días, en nuestra época, perderán esta batalla, la batalla de la fe. Porque hay que guardarla, cuidarla. Y, por ejemplo, en Lucas 21, tampoco para buscarlo, pero simplemente para escuchar, en Lucas 21 el Señor da un pantallazo de los últimos días, ¿no? Y habla, ahora usted va a recordar, va a haber una feroz batalla para destruir la fe y va a haber un panorama tan complicado, yo diría que un panorama amedrentador, que va a ir subiendo como de tono, ¿no? Y mayor intensidad, cada vez mayor intensidad, haciendo lo que yo entiendo va a hacer claudicar a muchos en la fe. Este panorama habla de lo que va a pasar, ¿no? Nación contra nación, muchos falsos cristos, falsos evangelios, guerra por doquier, guerra por aquí, guerra por allá, nación contra nación, reino contra reino, grandes terremotos, épocas de hambres, pestilencias, catástrofes de toda clase, persecuciones, martirios y azotes, cárceles, persecución de todo tipo. Y termina en un versículo clave, para mí clave, Lucas 21:7 dice, desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas. Así que ese panorama va a causar un desfallecimiento de los creyentes, diría yo. No solamente todos los seres humanos, sino del creyente, lo va a descorazonar. Es una actitud, es un panorama tan desolador que el creyente va a dejar, porque la fe la podemos involucrar con la confianza en Dios, en su palabra y en su promesa. Eso básicamente la fe. Confianza en Dios, en su palabra y en su promesa. Entonces, básicamente la gente va a dejar de confiar en Dios ante un panorama desolador. Parece ahí que el mundo está sin manija. Parece que ahí el mundo está sin control. Parece. Amén. Pero hay uno que está supervisando todas las cosas. Amén. Y todas las cosas ayudan para su plan determinado de antes. Juró el Señor por sí mismo, dice la palabra, se hará como lo he planeado, lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. Así que está todo pensado, determinado por aquel que es el Dios infinito de las Escrituras, el Dios que conocemos. Amén. Pero ese panorama, a mi entender, llevará a muchos a claudicar. Vendrá mucho sufrimiento, muchos obstáculos en el ejercicio de la fe genuina, angustia de la gente, confusión, confundida, dice también, acerca del bramido del mar, maremotos, posiblemente, de las olas, tsunami, posiblemente, está hablando de eso. Y la confianza ha de ser probada como por fuego, desfalleciendo los hombres, 21:26, perdón, lo dije mal creo. Lucas 21:7 empieza el detalle, pero Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor. Y ese desfallecer significa que hará tropezar, tambalearse, debilitarse, desanimarse. ¿En qué sentido? La fe. La fe que es confianza en Dios, confianza en su palabra, confianza en sus promesas.
Y el amor de muchos se enfriará, también es un contexto que podemos usar. Yo pienso que antes de que la fe se desvirtúe de muchos, pierdan la batalla de la fe de muchos, como creemos que pasará y está pasando y va a seguir pasando en la medida que los acontecimientos vayan subiendo en intensidad, también el amor de muchos se enfriará. Creo que eso antecede a la pérdida de la fe genuina o a la pérdida de la batalla por la fe genuina. El diablo está ensañado, hermanos, con destruir la fe del creyente. Juan 10:10, el Señor dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida que el Señor está hablando allí son las convicciones que la fe trae. Porque la fe dice que es la convicción, está con convicciones y certezas. Si podemos definir la fe, es convicciones y certezas acerca de Dios, acerca de su palabra y acerca de sus promesas. Convicciones y certezas que el creyente tiene que cultivar y guardar en tiempos donde el enemigo va a tratar con todos los medios de destruir la fe del creyente. Y hay mucha gente que creemos que no solamente que va a encontrar en su regreso poca fe genuina, sino que va a haber mucha gente, como lo repetimos de nuevo, con fe falsa. ¿Y cuál es el test que podemos nosotros hacer para superar o pasar la medida si estamos en una fe genuina o estamos en una fe falsa? ¿Cómo podemos testear si podemos o tenemos una fe falsa? Bueno, Santiago 2:14 da un detalle así específico. Yo diría que la marca de la fe genuina, Santiago la define, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? Así que el distintivo de la fe genuina es que tiene obras. No nos salvamos por las obras, No, es un distintivo de la fe. Nos salvamos, dice que somos salvos por gracia, no por fe. El medio por el cual nos salvamos es la fe. Por eso el diablo quiere destruir al medio. Por medio de la fe, dice. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero enseguida, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero enseguida dice que la fe sin obras, también dice el Romano, está muerta. No tiene una fe genuina si el creyente dice que tiene fe, pero no tiene una actividad de obras en su vida, una actividad sobrenatural de sus obras. El test entonces para calificar como la fe, si tenemos o no la fe genuina, verdadera, porque las buenas obras no son la causa de la salvación, sino su evidencia. La fe en Cristo siempre produce buenas obras, siempre. La fe en Cristo, la fe genuina en Cristo produce buenas obras. ¿Podemos decir amén? Amén. Porque Jesús mismo estableció, ¿no?, que por los frutos se nos conocerá. Siempre produce. La persona que dice creer en Cristo, pero que vive en desobediencia voluntaria a la voluntad de Dios, una desobediencia, establece su propia voluntad antes que la de Dios, esa persona es desobediencia, vive en desobediencia voluntaria a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios, tiene una fe falsa o muerta. No es la fe genuina. Podemos nosotros, y no tenemos que decirle a esa persona, avisarle que aunque ella diga que va años a la iglesia, no está salva. No es salva. La fe que salva es una fe que tiene buenas obras. Y a veces la gente puede pensar, ¿no? Bueno, el ladrón en la cruz no tuvo tiempo a hacer una buena obra. Claro que sí. Porque Jesús dijo, y esta es la obra que el Padre quiere que vosotros hagáis, le dijo a los fariseos. ¿Cuál es la obra? Que creáis en aquel que Él ha enviado. Así que aquel hombre se salvó también y tuvo manifestación de buenas obras. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Tuvo la salvación?
¿Sí? El otro no creyó en Jesús y fue condenado. Entonces manifestó la mejor buena obra, el creer. El creer en Jesucristo es una obra vista como una obra para Dios, en aquel que Él ha enviado. Entonces, por su fruto lo conoceréis, porque muchos me dirán aquel día, es un versículo muy trillado, ¿no? Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero eran conocidos por Dios. ¿Por qué no eran conocidos por Dios? Porque el que ama a Dios, dice, si alguno ama a Dios, tiene un sello distintivo, ese es conocido por Dios. Y el que no ama a Dios, el que no ama dice que no ha conocido a Dios. Otro versículo. Así que tenemos que contar con esos frutos de la buena fe genuina. Y entonces, ¿qué le va a decir al Señor? Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. No basta con decir, hermano, yo conozco a Dios. La pregunta tendría que ser más amplia. ¿Pero Él me conoce? Ahí está. Yo conozco a Dios, pero Él te conoce, porque aquel día mucha gente que dice, yo lo conozco a Dios, pero Dios dice, yo a vos no te conozco. Y la Biblia dice, conoce Dios a quienes son suyos, teniendo este sello. Lo vuelvo a repetir, es un versículo muy trillado por mí. ¿Cuál es el sello distintivo de que Dios nos conozca? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tiene un distintivo esencial. Se va a apartar de la maldad el que conoce a Cristo. La fe lo va a llevar a un cambio de vida sobrenatural por el poder, un cambio de la naturaleza divina, por la palabra y por el Espíritu Santo. Como dijo Jesús a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazca de nuevo. ¿Cómo puede nacer un hombre si ya soy viejo? Puede nacer de agua y del Espíritu. No estoy hablando de ese nacimiento, no estoy hablando de una reencarnación, Nicodemo. Estoy hablando de un nuevo nacimiento espiritual, una obra de regeneración del Espíritu Santo, trayendo una nueva naturaleza en el creyente que transita por la fe genuina, no la fe falsa. La voluntad de Dios, hermanos, es un distintivo también. El Padre dice que honrará a quienes hagan su voluntad. Y su voluntad, la voluntad de Dios, dijo Jesús, dice la Biblia, que no es solamente dejar de hacer lo malo, sino también hacerlo bueno. Es una característica esencial de la fe genuina. No solamente deja de hacer lo malo, porque el que hace lo malo, dice, el que sabe hacer lo bueno, gracias Luis, y no le hace, le es contado por pecado. No solamente somos llamados, la naturaleza de Dios va a ser implantada en nosotros y nos va a dar la fe genuina, nos va a dar autoridad en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. En esa fe genuina, las convicciones que Dios va a implantar en nuestro corazón van a ser tan fuertes, tan firmes, tan arraigadas, que va a producir un nuevo nacimiento que se puede traducir en un nuevo nacimiento con buen obrar. No solamente vamos a dejar, aborrecer el pecado, dejar de hacer lo malo, sino que ahora vamos a tener la naturaleza de Dios. Dios es bueno, vamos a comenzar a hacer lo bueno. Amén. Porque Jesús dijo, no hay bueno sino Dios. Y Jesús dice en otro versículo, parece que hay una contradicción, pero no lo hay, no me llames bueno, pero quería corregir, llamar a bueno a cualquier persona. Pero Jesús habla en otro versículo, dice, el hombre bueno de su buen tesoro, de su corazón, saca cosas buenas. ¿Cuál es el tesoro que tiene en su corazón? El Evangelio, la fe genuina, verdadera, en Cristo, en su obra, el Dios bueno. ¿Podemos decir amén? Amén. En toda su plenitud. Empezamos a hacer a lo bueno, pero no por obras nuestras, sino por la nueva naturaleza injertada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero a través de una fe genuina. No hace eso la persona que tiene una fe falsa. No hace lo bueno.
a veces deja de hacer algunas cosas. Y no confundamos con alguna reforma de vida con nacer de nuevo. Es una diferencia. ¿Cómo hace una diferencia? Como dice ese refrán. No confundamos desalojo con mudanza. O mudanza con desalojo. Hay una gran diferencia. Tiene una fe. Una persona que no produce buenas obras, que dice creer en Cristo, pero que vive en desobediencia voluntaria a su palabra, tiene una fe falsa, muerta y no está salva. Tiene que quedar bien claro eso. Nuestras prioridades en nuestra vida espiritual evidencian también la fe a la cual nosotros asistimos en nuestra vida, en nuestro corazón. Muchos me dirán aquel día, pero Él les dirá: echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, nunca los conocí. No basta con decir solo conozco a Dios, sino que Él nos conozca. ¿Es por obra la salvación? No, claro que no. Pero Romanos 5:4, o al revés, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No tiene que hacer ninguna buena obra para alcanzar a ser salvo. Por ninguna obra. Al que no obra, ¿la fe de quién? ¿En quién? En Cristo. Le es contada por justicia. Nos salvamos por la obra de otro, de Cristo, no por la obra nuestra. Pero tiene que haber evidencia de esa buena obra de salvación que hizo Cristo en nuestro corazón de un creyente, manifestando buenas obras también. Que Dios nos ayude, hermanos, a entenderlo, a recalcarlo. Las buenas obras fluyen de un corazón regenerado de forma tan natural como el agua que fluye de un manantial. Alguna vez en alguna chacra vi un manantial fluir, ¿no? Nunca cesaba de fluir. Nunca cesaba de fluir. Un agua limpia. La tomábamos así, nos agachábamos en el suelo y creo que donde nace el arroyo San Antonio, creo que es ahí, el manantial de esa chacra, conocí. Y fluye totalmente, fluía un manantial así, fluyendo. De su interior correrán ríos de agua viva. No es un agua muerta, es un agua viva. Las buenas obras tienen que fluir o fluyen de un corazón regenerado de forma tan natural como el agua que fluye de un manantial. De su interior correrán ríos de agua viva. Y ese Tito dice en 3:5, la carta a Tito dice 3:5, capítulo 3, versículo 5, dice que el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo derramado sobre él produce el nuevo nacimiento. Es un lavamiento. ¿El lavamiento quién lo hace? La palabra. Regeneración. ¿Quién regenera algo nuevo en nosotros con la fe genuina? El Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo. Y la Biblia define, por ejemplo, para terminar esta parte, hermanos, o pasar a otra etapa de nuestra enseñanza. En Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:8, allí habla de cuando la venida del Señor, dice que Dios va a retribuir con juicio a dos clases de personas. Una dice, yo veo dos personas allí, dos clases de personas. Dice, los que no conocieron a Dios, dice que va a retribuir en su justicia a los que no, en llama de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen al Evangelio. Otra versión dice, a los que se niegan a obedecer la buena noticia del Evangelio, nuestro Señor Jesús. Así que vemos dos personas allí. Personas que no conocen a Dios, podemos decir que es una persona ajena a la vida de Dios, pero también dice que va a haber personas ciegos, pero va a haber personas que tendrán otra característica. ¿Cuál será? Lo de la fe falsa. No van a obedecer. La característica esencial de la fe genuina es un sello, tiene un sello de distintivo, ¿no? Es la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Lo hizo nuestro Cristo? Amén. El autor de nuestra fe. Dice que Él dijo, mas Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí hizo prevalecer la voluntad del Padre. Y hay una gran lucha entonces, hermanos, por la vida espiritual, la fe. Una gran lucha. Esa es la guerra espiritual realmente.
el conflicto, la guerra espiritual, para nosotros tener en presente, ¿no? Tenemos que decirle el título, hermano, que hasta aquí me he olvidado. La verdadera batalla o guerra espiritual y la lucha, escuche bien, medio controversial el título, la verdadera batalla o guerra espiritual y la lucha que Dios perdió. Perdió entre comillas, ¿no? Porque Dios, ¿qué batalla puede perder Dios? Pero vamos a hablar de un personaje que aparentemente Dios luchó por él. Nuestra lucha, dice Pablo, Pablo había peleado por la lucha y nos insta este mensaje, esta enseñanza, a pelear por luchar por la fe. Tenemos que ahora ver de qué manera vamos a tener que luchar por nuestra fe. Pelear esa batalla, esa guerra espiritual por nuestra fe. El diablo está ensañado en, de alguna forma, hacernos disuadir de nuestra fe. La fe tiene que crecer, ¿sí? La fe tiene que acrecentarse. Cristo tenía siempre una palabra de reproche para aquellos que tenían poca fe. Porque la poca fe te lleva a un peligro esencial. Podés caer en el precipicio de la incredulidad, el precipicio del desánimo, el precipicio de claudicar, como vamos a mirar. Llamamos a entonces ese título. Y vamos a mirar la gran lucha o guerra espiritual con tres clases de fe. La fe genuina, que la vamos a ver en Pablo, tratándole de preservar. Dice Pablo en una versión original que me encantó, dice, yo he guardado la fe, ¿no? Y esta versión me encantó, dice, he preservado intacta mi fe, dice una nueva traducción viviente. He preservado intacta mi fe. Vamos a ver la fe genuina, la fe falsa, la vamos a ver en un personaje, vamos a ver un personaje que todos más o menos tenemos una idea, Balaam, y la fe el transigir de la fe. ¿Qué es transigir de la fe? Ya voy adelantando. Es ceder, consentir, es aceptar en parte algo que no se considera justo, ni razonable, ni verdadero, con el objetivo de llegar a un acuerdo o finalizar un conflicto o superar obstáculos. Usted habrá escuchado, no se habrá dado cuenta, ese es lo que yo llamé el transigir de la fe. Personas que están transigiendo de la fe, van aguacheando la fe, porque la fe está llena de, ¿qué sería? Si pudiéramos de alguna forma, gráficamente, ligeramente, podríamos definirla. Convicciones y certezas de confianza, acerca de confianza en Dios, en su palabra y en su promesa. Esas convicciones, algunos las van como diluyendo para hacer más atractivo el Evangelio, entre comillas, ¿no? Como si el Evangelio necesitara que lo ayudáramos, ¿no? Es la mano del hombre buscando tener más éxito, entre comillas también, porque el éxito, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. El éxito es cumplir con el propósito que Dios asignó para mi vida. Ese es el éxito. ¿Fue Noé un hombre exitoso? Claro que sí. No necesita ser exitoso con mucha gente. Noé dice que con temor preparó el arca para que su familia se salvase. ¿Y cuántas familias, entre comillas, salvó Noé? 8. Y eso lo ve Dios como un héroe de la fe, ¿no? Sí. Bueno, y otros héroes, como está editando el hermano, Nehemías. Entonces, la falsa fe que va a prevalecer en la óptica de la Biblia, en muchos en los últimos días, y el transigir de la fe. Usted habrá escuchado el transigir de la fe, esas personas que empiezan así, sobre todo los cantantes, ¿no? Esos que se han puesto de cantante a pastor, y entonces ellos empiezan a decir, son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Y ahí empiezan a juntarse con otras religiones y otras cosas, pero van claudicando. ¿Qué cosas van claudicando? ¿Qué cosas van dejando de lado en base a la unidad? La fe genuina. Van claudicando las convicciones que la Biblia, en algunas de ellas son invendibles, son insustituibles, son inmutables. En base a la unidad, yo tengo que tener cuidado que no sacrificar la verdad. Y lo están haciendo. Ese es el transigir de la fe. Pero vamos a mirar primero la fe falsa. La vamos a mirar en Balaam, capítulo 22. No precisa abrirlo. Simplemente todos conocemos el contexto de Balaam. Balaam era un hombre
que aparentemente era de Dios, aparentemente tenía la fe genuina, él tenía profecía, tenía dones, y un rey Balac, el pueblo de Dios, Israel, andaba cerca allí, había salido del desierto, y Balac se pone nervioso porque piensa que el pueblo de Dios, Balac era el pueblo de los moabitas, eran descendientes de Lot, no sé por qué, no se entiende, pero le inspiró temor el pueblo de Dios y pensó que iba, así como Israel había destruido otros pueblos, iba a destruir también su nación. Entonces manda a llamar a este hombre, Balaam, dice, porque tenía una consigna, era conocido por algo Balaam. ¿Cuál era? Dice, al que tú bendices, bendito, y al que tú maldices, es maldito. Y quería que Balaam contratara a Balaam por dinero, por plata. Así que comenzamos a ver algunas debilidades de este supuesto hombre que tenía supuesta fe en Jehová, nuestro Dios. Porque él dice, por ejemplo, en el 22:18, si mal no recuerdo del número, él dice, he orado y he pedido a Dios, a Jehová mi Dios. Así que él tenía una fe en Dios, pero era una fe, vamos a ver que era una fe falsa. Lo estamos clasificando por la Biblia como que tenía una fe falsa. Si fuera un creyente de hoy, iba a la iglesia, era fiel a los cultos, tenía dones de manifestación, sería un profeta hoy en la iglesia, entregaría palabra de profecía, aquellos que no creen en los profetas, entregaría por lo menos palabra de profecía, sería tenido por mucho respeto en la iglesia, ¿no? Pero tenía, por ejemplo, para deducir la fe falsa, y que tenía Balaam, ya tenía para empezar, podríamos decir que tenía acceso a dos tipos de fuentes, la fuente divina y la fuente del otro, porque Jesús en los evangelios y en todos los evangelios dijo que no debíamos maldecir a nadie. Y acá había una onda en algún tiempo que los líderes eran especialistas en maldecir a los creyentes que se iban de sus congregaciones. Por amor de Dios, eso es participar ya en una línea de alguna forma transigir de la fe. Están entrando, cuando se hace eso, están entrando a una línea que es una fuente diabólica. Nos es prohibido maldecir, sino bendecir. Y este hombre y le llevaron dádivas allí, sus conjuros, ¿no? Porque hacía una especie de conjuros, y aparentemente él tenía una fama de que a quien él maldecía era maldito. Pero entonces Balaam, vamos a darle la duda de que Balaam no sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios. Entonces Balaam dice, bueno, déjenme orar. Era un hombre que tenía comunión con Dios, oraba a Dios, Dios se le presentaba, no era que oraba y era un demonio que no, era Dios que se le presentaba, era Dios que le respondía en la oración. Así que tenía cierta comunión, cierta iluminación, conocía a nuestro Dios Jehová, pero dice que él consulta a Dios y Dios le dice, no vayas ni maldigas a mi pueblo, porque bendito es. El que se mete con el pueblo de Dios, dice la Biblia, se mete con los ojos de la niña de Dios. El pueblo de Dios es como los ojos de la niña de Dios, la iglesia. Los ojos. No puede maldecir. Entonces Balaam responde, ¿no? Todos sabemos más o menos la respuesta. Jehová no me quiere ir, no me quiere dejar ir con vosotros. Ante la tentación de la avaricia, consultaba a Jehová y vino Dios a Balaam, dice 22:9 de Números. ¿Por qué no lo dejaba ir Jehová? Dice él. La falsa fe, Dios le dice, ¿por qué no vaya con sus enemigos? ¿Quiénes eran esos enemigos? Eran enemigos de él. ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? Dios ya sabía, pero quería saber. Eran enemigos y él no podía ir con ellos. Y no vayas, le dice la razón. Así que la fe falsa tiene una característica esencial. Quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Porque dice, Jehová no me quiere dejar ir. O sea que la voluntad de él quería ir. Porque ¿qué lo motivaba a él? El dinero, no el amor a Dios. La fe falsa muestra obediencia a la verdad. ¿Por qué? Por amor. Él no amaba a Dios. La fe falsa, La fe verdadera, perdón, ¿sí? Muestra una característica esencial, gracias.
muestra su diferencia en que hace las cosas por obediencia, pero las hace ¿por qué? Motivado ¿por qué? Por el amor. Y acá mostramos y manifestamos que la fe falsa quería hacer Balaam su voluntad antes que la voluntad de Dios. La segunda comitiva, le viene una segunda comitiva con promesas mayores de honra de Balac, el rey Balac, a Balaam. Aunque, dice Balac, la respuesta de Balaam fue esta: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Parece una persona realmente comprometida con Dios, comprometida con su palabra. Pero eso, ¿qué pasaba? ¿Qué podemos decir que la fe falsa tiene? La fe falsa puede ser un creyente de años en la iglesia, pero si tiene una fe falsa va a tener esta característica. La fe falsa busca guardar siempre la apariencia ante los demás. Pero la fe verdadera no se cuida de guardar la apariencia solo de los demás. ¿Tenemos que tener buen testimonio con los demás? Sí. Pero no nos cuidamos de tener solo apariencia. Nos cuidamos de que Dios tenga una buena opinión de nosotros, en la intimidad incluso. No en la apariencia de la gente. Y hoy el mundo camina por ese camino de la apariencia. Y el creyente tiene que tener cuidado si no está teniendo una fe falsa. Se cuida solo de la apariencia. Los fariseos eran expertos religiosos en dar buena apariencia. La gente los tenía por grandes líderes. Sin embargo, Dios descubre lo que eran en su interior. Adentro de su corazón había inmundicia, como sepulcros blanqueados, dice Dios, ¿no? La falsa fe quiere hacer su voluntad. La falsa fe busca siempre guardar una apariencia de piedad. Y no dice la Biblia que serán así los últimos días los hombres. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Quién conoce esa palabra? ¿Quién corre la cortina de la apariencia? Dios. No mira lo que mira el hombre. Usted y yo vemos lo que vemos afuera, lo que vemos, la evidencia afuera, pero Dios dice que no mira eso, mira el corazón. Que Dios nos ayude. Y en el corazón, y la fe es asunto del corazón. Tiene que estar... Dice que el corazón se cree para justicia, así que la fe es un asunto que está anidada, podemos decir así, en el corazón. Y es allí donde Dios ve si nuestra fe es falsa o genuina. 22:19 de Número dice: vuelve a consultar a Jehová a ver si Dios cambia. Acá vemos otra carencia de la fe falsa, otra manifestación de la fe falsa. La fe falsa tiene poco conocimiento del carácter inmutable de Dios. Su palabra no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no cambiará. No pasará. Lo que Dios dijo ayer, lo que Dios dijo hace 20 siglos, sigue siendo verdad hoy. Amén. Todas las escrituras, todas, son útiles para enseñar, para redarguir. Pero primero empieza por el contexto. Las escrituras, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Salieron del aliento de Dios, del exhalar de Dios. Amén. Todas las escrituras, no algunas. Y el hombre empieza a separar esto de Dios y esto no es de Dios. Eso es lo que practican la fe falsa. No conocen el carácter de nuestro Dios. El carácter de Dios tiene un carácter, una esencia de su carácter. Esa es la inmutabilidad. Yo no cambio, dice Jehová. En el Antiguo Testamento dice: Jehová no cambio. Yo soy Jehová, no cambio. Jesús no cambia. Lo que dijo Él en su palabra no cambia. Dios no moderniza su palabra. Dios no la adapta a la cultura de los hombres. No. Es el hombre que tiene que adaptarse a la cultura bíblica, a las escrituras de Dios. La falsa fe, hermanos. Entonces vuelve a consultar a Jehová. Ya le había dicho Dios. Y ahora, para nuestra sorpresa, Dios le dice: anda con ellos. Cuando nosotros consultamos a Dios, volvemos a consultar por algo que ya nos dijo que sí o que no en su palabra, nos exponemos ¿a qué? A juicio. Juicio de ira. Porque en el camino, cuando Balaam ahora me dejó, autorizó, pero él no conocía a Dios. No sabía que el exponerse a hacer lo que sabemos que es contra la voluntad de Dios, nos exponemos a juicio de ira. Dice que en el camino
Dice que el Ana vio lo que él no veía. La burra tenía más visión espiritual que Balaam. Ahí ustedes pueden entender otra característica de la fe falsa. No tiene visión. Y entonces la burra veía el ángel de la muerte y Balaam no veía nada. Y la burra dice que se apartó del camino y después lo apretó le pegó Balaam a la burra y la burra lo apretó contra la pared. Y la burra le pegó a Balaam, le seguía pegando a la burra y la burra dice, se echó arriba de Balaam, casi que lo aplasta. Por 3 veces se salvó de la muerte porque la misericordia que Dios usó la burra. Y le abrió la boca de la burra y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿No? Y en vez de pegarse un susto bárbaro, empieza a contender con la burra. Qué increíble. Ahí que ve usted, poca, tenía iluminación, pero tenía cerrado el corazón. Dios se revela el corazón del ser humano. La fe falsa puede tener iluminación, pero no cerrado siempre el corazón. Un corazón rebelde. Y ahí podemos decir que viene a juicio Balaam, porque dice, es pecado, 22:34. Es pecado eso. Y usted y yo dice, se arrepintió Balaam. Pero resulta que la fe falsa tiene esa característica. La fe falsa nunca cultiva un arrepentimiento verdadero. Es la clásica persona, el creyente que se arrepiente hoy, pero mañana vuelve a hacer lo mismo. Y hace lo mismo. Y hace lo mismo. Tenga cuidado porque eso es característica de la fe falsa. La fe verdadera, genuina, tiene una característica esencial. ¿Cuál era? La obediencia. Y con el poder del Espíritu Santo, en un proceso, puede ser corto o a largo plazo, la fe verdadera, genuina, la obediencia va ganando terreno y vamos avanzando en el campo de la obediencia. Amén. Pablo tenía luchas al principio. Yo lo veo a Pablo creyente. Algunos dicen que todavía no era creyente. El bien que quiero, eso no hago. Y el mal que no quiero, eso hago. Así que veía todo al revés, ¿no? Pero luego Pablo escribe en otras cartas más adelante y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Así que Pablo había avanzado en la obediencia. Para mí yo veo una lucha en los comienzos, en su obediencia. Como tiene el creyente en los comienzos. Dios no se espera. No hay problema con eso. El creyente tiene que luchar contra el pecado, pero lucha contra el pecado, lucha por sobreponerse a la esclavitud del pecado, la cual viene saliendo. Satanás no nos va a dejar así nomás. Pero dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, no dice los hizo, los hará libres. Es un proceso de santificación donde el creyente va accediendo a mayor libertad, cada vez mayor. Amén. Va conociendo a Dios y va conociendo la verdad y cada vez la verdad lo va haciendo más libre, más libre, más libre. Va conociendo las artimañas del diablo, va conociendo cómo la carne opera y llega a escribir como escribió Pablo después. Dice, vosotros hagan morir lo terrenal en vosotros. Y entonces entiende, ¿qué se puede hacer morir lo terrenal en vosotros? ¿Se va a matar usted? No. Habla de no alimentar las cosas terrenales, no alimentarlas. No le da alimento y se mueren solas. Entonces la necesidad, hermanos, de discernir. Es pecado, dice él, 22:34. Pero el corazón de la falsa fe tiene una gran lucha entre las convicciones que quiere imponer Dios en su fe contra las corrupciones. ¿Y quiénes prevalecen? Las corrupciones. En Balaam prevalece la corrupción. Tiene una lucha. Es pecado. Pero hay una lucha así entre querer hacer lo bueno y no poderlo hacerlo. ¿Pero por qué no puede hacerlo? Porque las corrupciones predominan. Las corrupciones prevalecen. Eso es una marca distintiva, de la fe falsa. Tiene una gran lucha, pero prevalecen las corrupciones, triunfan. El corazón de la persona con falsa fe se cierra a las convicciones verdaderas. Iluminada la mente, tiene iluminada la mente, pero oscuro el corazón. Porque ¿dónde anida la fe? En el corazón. Tiene la misma fe que los demonios. Los demonios dicen que conocen a Dios, tienen fe, pero no obedecen.
tiemblan. Y entonces tenemos que subir nuestra escala de intensidad y distinguir si tenemos una fe. La fe de Balaam nunca pudo amar a Dios porque él amaba, ¿qué cosa? El dinero. Y Jesús lo dijo, estableció más claro en la revelación posterior. Dice, no podéis amar a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y la palabra aborrecer significa amar menos. Y Dios nos inspira a amarle con todo el alma, con la mente, el corazón. Y podemos hablar que Balaam tenía cierta comunión con Dios, Dios le hablaba, Dios le extendió su misericordia en juicio de muerte por lo menos 3 veces y le dio otra oportunidad más. Balaam recibía profecía, Balaam servía, entre comillas, a los propósitos de Dios, que los servía, pero nunca tuvo la fe genuina. Prevaleció su maldad interior, murió como un malvado. Usted encuentra en 31:8, si mal no recuerdo el número, dice, entre ellos, dice que el pueblo de Israel hace una incursión en la guerra, entre ellos murió Balaam, el adivino de Endor, murió como un malvado, murió como un impío. Y él decía, Jehová mi Dios, nunca tuvo la fe genuina, siempre tuvo una fe falsa. Y acá yo quiero aclarar algo que es controversial para muchos. Los dones pueden coexistir con la persona que va a la perdición. No se guíe por los dones. Aquellos días los dones van a aparecer delante de los oídos de Dios. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos profetizamos. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Va a haber otros Balaam también allá, en la presencia de Dios. Que no seamos nosotros, por amor de Dios, cultivemos la fe genuina, verdadera, abramos nuestro corazón a Dios. Si no la tenemos, si creemos que no la tenemos, se manifiesta su maldad en esto que, por estos, como la maldad, se manifestó la maldad nomás, terminó manifestándose la maldad, porque incluso Josué 13:22 dice, murió como el adivino de Endor, ahí está, tuvo una muerte como un malvado, e incluso fue el autor de una doctrina que Jesús dice en Apocalipsis, si mal no recuerdo, 2:14, dice, la doctrina de Balaam. Balaam, aunque renunció, entre comillas, a maldecir al pueblo de Dios, luego que se volvió a su casa, seguro que se le ocurrió la lamparita, ¿no? Se le prendió la lamparita y le tiró la idea al rey Balac de que hiciese fiestas paganas, invitase a los israelitas varones, y los israelitas varones se unieran sexualmente con las moabitas, y entonces para debilitar, y entonces tiene la doctrina de Balaam, es una unión entre lo de Dios y lo profano, lo mundano, es una doctrina que permite, muchas veces está en la iglesia permitiendo el pecado de los hijos de Dios con las hijas del mundo que todavía no conocen a Dios, y eso debilita y trajo debilidad y trajo juicio de miles de personas y quedó como el autor de una doctrina, pero una doctrina del diablo. Lo que tengo contra ti que retienes ahí lo que tiene la doctrina, de doctrina de Balaam, dice Jesús en Apocalipsis. Ahí entramos a mirar ahora la nueva, lo que nos interesa, la nueva fe genuina que Dios nos ha dado. Un bautismo, un Señor, una fe. La fe que Dios nos ha dado, la genuina, la verdadera. He preservado intacta mi fe, dice Pablo. He combatido el noble combate de lucha, dice otra versión, y he llevado a feliz término mi carrera. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahí la idea de Pablo que transmite en ese guardar la fe es como un guardián que ha custodiado ha custodiado con mucho celo para que nadie se lleve ni perjudique su fe. Tiene que guardar su fe como un guardián, guarde su fe. Amén. Sepa que el enemigo, el diablo, va a tratar de robar su fe, de alguna forma, destruir su fe, menguar su fe.
Y es tiempo de acentuar nuestra fe, enfatizar nuestra fe, hacer acrecentar nuestra fe. Todo por el contrario de lo que va a pasar en los últimos días. Y la idea que Pablo entonces transmite está allí remitida, ¿no? ¿Dónde anida la fe? Volvemos a repetirlo. Con el corazón se cree para justicia. La fe es asunto del corazón. Vigile su corazón porque allí anida la fe. Las convicciones que hay en su corazón, la certeza que hay en su corazón. Términos griegos que definen la batalla o la lucha por la fe. Mache, es la batalla o lucha o combate físico, moral y emocional. Así vemos 3 clases de batalla entonces con referencia a la fe. Batalla, vamos a tener para la batalla de la fe, el cuerpo no nos ayuda. El cuerpo no quiere orar, el cuerpo tiene que estar a nuestro servicio, pero muchas veces nosotros lamentablemente estamos al servicio del cuerpo. Es una tarea para el cuerpo pesada a veces en la iglesia, es una tarea tediosa para el cuerpo escuchar una hora de palabra de Dios, se aburre, no le agrada, no quiere. Esa lucha tenemos que ganarla nosotros. Por eso Pablo puede escribir: a mi cuerpo lo golpeo y lo pongo por servidumbre. El cuerpo es un amo terrible, pero es un siervo muy útil cuando nosotros gobernamos sobre el cuerpo. Amén. Amén. La batalla se libra primero en el cuerpo. Nuestro cuerpo no quiere. La mente quiere, pero el cuerpo no quiere. Cuando yo jugaba al fútbol, la última vez que yo jugaba al fútbol, mi mente sabía lo que tenía que hacer con la pelota, pero mi cuerpo iba para otro lado. Terminaba cayendo por todos lados. Y todo el mundo se reía. Digo, no juego más al fútbol. Porque mi mente sí sabía lo que tenía que hacer, pero mi cuerpo no. Eso es una realidad, hermanos. La mente quiere. Porque la mente se alinea con la ley espiritual de Dios, la palabra. Pero el cuerpo no. El cuerpo, por algo el cuerpo todavía va a quedar en la tierra, ¿entiendes? Mi cuerpo lo tenemos que cuidar, es templo del Espíritu Santo y todo lo demás, pero a mi cuerpo lo tenemos que disciplinar, lo golpeo y lo pongo por servidumbre. Mi cuerpo no quiere orar, mi cuerpo no quiere leer, mi cuerpo no quiere meditar, mi cuerpo no quiere ayunar, es mi cuerpo, pero yo lo tengo que poner en servidumbre. Amén. Y la fe necesita del cuerpo. La fe, para venir a escuchar la palabra, usted necesita del cuerpo. Lo tiene que doblegar, lo tiene que escuchar. Y ahora pusimos el culto de mañana, tiene que levantarse de mañana pudiendo. Pero ¿por qué no hace de tarde? Bueno, es una oportunidad para disciplinar nuestro cuerpo. La lucha de la fe por nuestro cuerpo está allí. Y hay otra lucha, el término maché involucra otra ayuda, otro combate, otra lucha espiritual. La lucha con la moral, la batalla moral de mi fe. Es un intenso conflicto interno donde tiene que prevalecer los principios, los valores y la creencia de Dios, su palabra y su promesa. Mi voluntad subyugada a su voluntad. Casi siempre nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, casi siempre. Y cada vez que mi voluntad se cruza con la voluntad de Dios, yo tengo que aplicar ¿qué cosa? La cruz. La cruz. Yo quisiera, Padre, que si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Pero si no la hay, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso involucraba sufrimiento, involucraba toda la ira de Dios, pero su voluntad establecida en la cruz. Tenemos que aplicar la cruz. Gloria a Dios. Los principios, valores y creencias estarán cada vez más en contraposición a mis principios. Los principios, los valores y la creencia del mundo, del sistema del mundo, estarán cada vez más en contraposición a mis principios, a mis valores y a mi creencia en mi fe. Cada vez mayor medida. El hombre va cambiando todo el sistema de valores, de creencias y de cosas. Llamando incluso, como dice Isaías 5, llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce por amargo, a las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Todo al revés. Y tenemos que luchar contra el sistema moral que va a venir contra mi fe. Me voy a tener que regir por los valores que emanan ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por los valores que Dios imparte en su palabra. Por las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa lucha moral de mi fe va a ser terrible. Y la lucha también en Maché involucra lucha física, lucha moral y lucha emocional.
que es la que más quiero hacer un poquito de hincapié. Mi lucha en mi fe, esa lucha o combate con mis emociones o mis sentimientos. Va a haber lucha con mis emociones y mis sentimientos. Lucas 21:6 dice que el panorama allí va a ser desolador, dice que desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que van a pasar en la tierra. Y estamos viendo esos días donde el corazón de muchos está desfalleciendo. Desfalleciendo es un término, y los creyentes estaremos exentos. Por supuesto que no. Nuestras emociones se van a sentir, vamos a mirar las noticias y vamos a sentir como que estamos como un mundo sin manija, sin control. Parece que todo el mundo se vuelve caos. Cada vez están peor las cosas, nos asustan, ansiedades, temores, afanes. Eso van a visitar nuestras emociones. Somos seres emocionales. No nos guiamos por las emociones, pero tenemos que saber que nuestras emociones también, el combate va a ser a la faz de nuestras emociones o nuestros sentimientos. Y el término griego que Dios usa, el término que Pablo usa para batallar, que los hombres van a desfallecer en esa batalla que está viniendo sobre el mundo, ¿no? Destruyendo, parece que todo se va corriente abajo. El término griego que Pablo usa, desfallecer, es un término que lo podemos asociar con el griego, es ekakeo. Términos griegos, vamos a mirar 3 términos griegos que definen la palabra o describen la palabra desfallecer en el griego. Ekakeo es usado para describir desánimo, perder fuerza, aliento o desmayarse. ¿Qué van a hacer la lucha espiritual? ¿En qué medida se va a hacer? Se va a sentir en nuestro cuerpo a nivel de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nos va a venir un sentimiento de desánimo. ¿Le ha visitado a usted? Bienvenido al tiempo de que los hombres van a desfallecer. Los creyentes no estamos exentos de eso. Desánimo, desaliento, pérdida de aliento, desmayarse. Cuando la Biblia nos dice fervientes en espíritu. Amén. A veces los creyentes estamos definidos como la canción de Víctor Heredia, un cantante mundano que yo la escuchaba, ¿no? Decía, sobreviviendo. Y estamos sobreviviendo. Aquí andamos, hermano. ¿Cómo anda, hermano? Y aquí andamos. ¿Qué sé yo? Con tanta lucha que no sé ni para dónde empezar. Mi Dios. Porque eso del mundo el caos, el panorama mundial nos ha entrado también a nosotros a nivel de nuestros sentimientos, nuestras emociones, y hemos permitido que el desánimo, tenemos que recordar la palabra de Cristo, ¿no? Para que no entre el desánimo a nosotros. Que Jesús le dice a los discípulos, tengan ánimo, tened ánimo, yo soy. Se identifica con el Dios del Antiguo Testamento. Tengan ánimo, yo soy. De ese ánimo, por amor de Dios. Está creyendo en un Dios todopoderoso. Amén. Se identifica con el Dios del Antiguo Testamento. Yo soy el Dios todopoderoso, le dice Dios a Abraham. Génesis 17. Mira, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Ese Dios está creyendo usted y yo. Tenemos que tener buen ánimo. Tengan ánimo, yo soy. Tener desánimo es estar en pecado. Porque estás desfalleciendo igual que desfallecen los hombres mundanos que no conocen a Dios. Pero creyente que desanima, todos nos vamos a desanimar, no me entienda mal. Pero tenemos que sobreponerse al desánimo. Vivo luchando con el desánimo. No tengo temor de confesarlo. Pero me sobrepongo al desánimo. Porque me apoyo en aquel Dios que me dice, no temas, yo te ayudo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí serán avergonzados, confundidos todos los que se enojan contra ti. Perecerán, serán tus enemigos como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Estás solo, no estás solo. No se sienta solo. Sentimientos de soledad, sentimientos de desánimo, sentimientos de desolación, sentimientos que nos embargan. Nos van a embargar de golpe. Es en la lucha, es el conflicto interior de Satanás para inducirnos al desánimo. Pero usted y yo tenemos que sobreponernos al desánimo. Amén. Confiando en Dios, en su palabra y en sus promesas. Amén. Podemos decir amén. Amén. Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, yo pensaba, ¿no? Todos me han abandonado. Mi Dios, pobre hombre, ¿cómo quedó? Creo que estaba en la cárcel cuando dice él. Todos en Asia me han abandonado.
Y hasta fulano y fulano, no me acuerdo los nombres, Sóstenes y otro. Hasta fulano y fulano se fueron. Pero dice algo, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Ajá. ¿Vio? Vio que también por supuesto que se desanimaba. Cuando iba en el barco, hacía 14 días que estaban, dice, anoche estaba desanimado Pablo también. Ninguno de nosotros ha de salvarse. Y de repente el ángel de Dios estuvo con Pablo, dice, no teman, y al otro día se paró Pablo y dice, vamos a comer, porque el ángel de Dios al cual sirvo estuvo conmigo anoche y me dijo que ninguno perecerá. ¿Qué le parece? Otro término que describe la guerra espiritual por nuestra fe, de ese desfallecer que los hombres va a venir sobre nosotros, es el término griego petaio. Significa caer, tropezar, usado en un contexto de fallar en la fe a Dios. Le vamos a fallar en la fe a Dios. Si nos dejamos estar, si nos dejamos descuidar, si nos distraemos, podemos caer en el fallarle a Dios. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a parar de nuevo? ¿Vamos a parar con la fe ahí? ¿No? ¿Nos vamos a levantar? Amén. Amén. Si alguno hubiera cometido pecado, Dios no quiere que pecamos, pero si pecamos, abogado tenemos para con Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro, no, mira Pedro, yo no te voy a fallar nunca, Señor. Yo contigo doy la vida, da la vida conmigo, si ¿estás seguro, Pedro? Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Mas Satanás ha pedido para zarandearte, Pedro, porque tú tienes mucha confianza en ti, Pedro. Pero yo te voy a mostrar que yo he rogado por ti para que tu fe... Así que quiero que quería Satanás robar, ¿qué? La fe. Y Pedro tuvo un momento de desánimo y le falló a Dios, ¿o no le falló? Sí. Le falló feo a Dios. Le falló feo, al poco rato ya Pedro andaba negando, no lo conozco, no sé ni quién es, y dijo palabras maldicientes, blasfemias. Y después se fue a pescar, pero Dios le dice una palabra a los discípulos, id y a Pedro, dice, vayan a Jerusalén y díganle a Pedro, como diciéndole, mira, yo sé que me ibas a fallar. Pero le restauró Pedro. Sí. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, que te amo. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, que te amo. Tú me amas, Pedro. Lo restauró y le entregó todavía las llaves, lo que había prometido, las llaves del Evangelio, que significa abrir el reino de Dios en la evangelización a los gentiles. Le confirmó su llamado porque Pedro falló en un momento de descuido, en un momento de confianza en sí mismo. Si fallamos, tenemos que levantarnos, poderoso es Dios para restaurarnos. Amén. 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 El término Rafa también, Rafá, significa desfallecer, un término griego que también involucra la palabra desfallecer. Rafá significa dejar de oponer resistencia e irte a la corriente popular de pensamiento y estilo de vida igual al mundo. ¿El creyente puede dejar de luchar? Sí. Si deja de luchar, ¿qué va a hacer? Como dice la canción de Medina, ¿no? No dejes de luchar porque Satanás se aprovechará. Y bueno, no lucho más. ¿Cuántos creyentes desvirtuados de la fe? ¿Cuántos creyentes abandonados de la fe? Colgaron el saco de la fe, por ilustrarlo de alguna manera, y dijeron, sigo la corriente del mundo. Allí estaba Demas. Pablo dice, Demas me ha abandonado, dejó la fe. Andaba con Pablo, servía con Pablo, y de repente Demas dijo, esto no da para más, yo me voy para el mundo, amando el mundo. Me ha abandonado amando este mundo. Así que el amor del mundo pelea con el amor a Dios a través de nuestra fe. Vamos a tener batallas fuertes, pero vamos a tener victoria. Una fe desvirtuada, una fe que Dios salva a todos, ¿no? Es una fe desvirtuada que muchas veces ese término Rafa involucra, ¿no? Dejar de oponer resistencia, irte a la corriente popular de pensamiento y estilo de vida igual al mundo, pero creer que Dios salva a todos. Al fin y al cabo Dios ama a todos. Yo también soy salvo. Dicen algunas personas, uno les habla, ¿no?, del Evangelio y la verdadera fe. Dicen, no, yo también soy salvo. Yo creo que soy salvo. El día que yo muera, yo soy salvo. ¿Para dónde va fulana? ¿No? Decíamos el otro día que yo preguntábamos a una muchacha, ¿para dónde va fulana vos? ¿Para el cielo o para el infierno? Pensaba que iba a decir para el infierno, porque tiene una vida inmoral. No, yo voy para el cielo. Y empezamos a reír todos. ¿De qué se ríen? O sea, ella estaba segura, confiada, que con su vida inmoral no tenía lucha con la fe. No vivía con las convicciones bíblicas, con las convicciones que Dios da en su palabra.
con la certeza que Dios emana su palabra, con la confianza en Dios, en su palabra y en su promesa, obediencia a Dios en su palabra y sus promesas. Sin embargo, ¿cuántos hay que creen? Porque el desfallecer de la fe o el rafá de la fe significa rendirse, someterse, condescender, adaptarse a la voluntad, gustos o deseos de la mentalidad popular. ¿Cuántos creyentes que han bajado los decibeles, podemos decir, de la fe, de las convicciones bíblicas? Yo no voy a ser yo me voy a juntar con aquel porque aquel también va a una iglesia, aquel es creyente, aquel dice que es salvo. Pero imaginemos nosotros, examinémonos nosotros si somos realmente, no hemos transigido nuestra fe. Porque hemos llamado a este último punto los transigibles de la fe. Desfallecer en Rafa en griego significa también claudicar en la fe, es ceder, rendirse, abandonar principios, normas o una postura firme por las presiones, tentaciones o dificultades. Desfallecer o claudicar de la fe implica desistir de una lucha o convicción por debilidad, fuerza mayor o por conveniencia. Demas dijo, no me conviene estar con Pablo acá de cárcel en cárcel y de problema en problema. A mí me conviene ir con mis amigos. Yo no tenía tanto problema cuando me enfrentaba con mis amigos, porque empezó a ver el fragor de la batalla por la fe de Demas. Y agarró y dijo, ¿qué hizo Demas? Transigió los transigibles, entró entre los grupos de transigibles de la fe. Transigir de la fe. ¿Qué es transigir de la fe? Ceder a las tentaciones, a las dificultades, desfallecer, claudicar. Los cada vez más transigibles de la fe ceden, consienten, aceptan en parte algo que no se considera justo, saben que no es justo, saben que no es razonable, saben que no es verdadero, pero al fin y al cabo, ¿cuántas veces el liderazgo allana el camino para hacerlo más atractivo al Evangelio de Cristo, a las personas, para que las personas lleguen a la iglesia, para que se queden en la iglesia? En ese sentido, lo digo con tristeza, perdí casi el único amigo que tenía en el ministerio, el único amigo, no tenía más, el único amigo. Porque entró en ese camino de transigir la verdad de Dios. La verdad de Dios también se puede vender, se puede permutar, se puede cambiar. Cambiaron los hombres la verdad por la mentira, dice. La Biblia dice que compra la verdad y no la venda, así que se le puede vender. Pero también hoy le voy a agregar otro caso más a la verdad, la fe. La fe genuina se puede transigir, bajar los decibeles de las exigencias, las demandas de la palabra de Dios, licuarla de alguna manera, diluirla de alguna manera la verdad. Me quedé pensando triste cuando aquel amigo, único amigo ministerial que tenía, empezó lo que yo entiendo a transigir con la fe. Unas convicciones que él tenía 20, 30 años atrás, 30 años más adelante, comienza a diluirlas, aceptarlas, sabiendo. Y primero le pregunté a ver si me daba las razones para transigir de su fe. Pero no me dio ninguna razón, ningún argumento, solo me dijo que tenía que cumplir el objetivo que Dios tenía para su vida, algo así. Y ahí me quedé un poco apagado, tristón, ¿no? Perdí casi que el único amigo ministerial que tenía, o que quería tener. Pero ahí el Espíritu Santo me dijo algo, el que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, no crea, no está en la Biblia esto. Pero yo escuché la voz del Espíritu Santo diciéndome con mi tristeza, el que se traiciona sus propias convicciones no es confiable. Me quedé meditando en eso que apareció en mi corazón. El que se traiciona sus propias convicciones nunca es una persona confiable. Si usted se traiciona a sí mismo, las convicciones que tiene, el día de mañana, ¿a quién mirará para no traicionar? No tiene ningún problema. Se traiciona a sí mismo, traiciona a quien sea. No es un amigo verdadero, no es un fiel de la verdad. Transigió la verdad. ¿Y nosotros? El transigir de mucho de su fe es casi un tan popular, ¿no? Es traicionarse, autovenderse sus propias convicciones por intereses personales. Pero nosotros, para culminar, ¿podemos decir como Pablo, es preservada intacta la fe el día que vayamos a la presencia de Dios?
¿Qué es preservar intacta la fe? Estuve buscando algo en mi corazón. ¿Qué es preservar intacta la fe aquel día? Mantener una confianza inquebrantable en Dios, inalterada incluso por las pruebas, por las dudas, por las circunstancias adversas que podamos pasar o que puedan venir. La fe intacta significa permanecer en su estado original. ¿Se acuerda cuando al principio, cuando vino a Cristo, usted creía todo lo que decía la palabra de Dios? Después empezamos a cuestionar, empezamos a objetar, empezamos a dudar, empezamos a mirar al otro que predica, que enseña con un ojo cerrado. No sé si están así, cosas así, pero que nuestra fe permanezca intacta, hermanos. Amén. En su estado original, completa, significa que permanece pura, significa sin ser alterada ni dañada, teniendo plena confiabilidad en Dios, en su palabra y en sus promesas. Solo en eso, en Dios, su palabra y sus promesas. No confíe ni en usted mismo. Amén. Fe intacta es que no ha cambiado. Eso es fe intacta. No deje que cambie, que el mundo, que las pruebas, que las circunstancias, que el sistema, que los amigos, que la sociedad, que el diablo con sus pensamientos de desánimo, de desaliento, no permita que su fe cambie, permanezca inalterable y vaya a la presencia de Dios con fe intacta. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, la bendición de lo alto para preservarla, amarla, cuidarla, atesorarla, tu verdad, Señor. La fe genuina, la fe verdadera en Cristo, Señor Jesús, el único que salva. No hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Padre, nuestro abogado, nuestro Señor. Padre, pedimos perdón por cada falla, por cada desánimo, por cada desaliento. Anima a aquel que está desalentado por el conflicto interior de la fe genuina, Señor. Aquel que está en la fe falsa, Señor, que no lo sabe, pero que se ha visto tal vez en el espejo de tu palabra. Permite que la palabra lo examine, tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de juicio, de error, y que pueda venir al camino de la fe genuina, verdadera, que está en Cristo, que está en su palabra, que está en su promesa, Señor. Confiabilidad solo en tu palabra, solo en tu promesa, solo en ti, oh Dios poderoso, sobrenatural y poderoso, todopoderoso Dios. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Alumbra de aquellos que están perdidos, Señor, con una fe falsa, para que puedan venir a la luz y al camino, Señor. Y tenga tu piedad y misericordia de aquellos que están caminando por el transigir de la fe, Señor, para que a tiempo puedan hallar la voz de tu Espíritu Santo y hacerlos volver por el buen camino. Dejar esa senda, Dios mío, que ellos han transitado, el transigir de la fe, vendiendo principios, vendiendo valores, vendiendo de alguna forma, mudando valores, transigiendo con la verdad, transigiendo con la fe verdadera y genuina y poderosa, y Dios mío, adoptando otros modelos y estilos de vida que son contrarios a la fe genuina y verdadera que tú has estipulado en tu palabra. Te lo pedimos en Jesús, que tú le alumbres con el entendimiento, que alumbres sus ojos para que puedan ver y creer y arrepentirse a tiempo, Dios, y que nos permita seguir por el camino angosto, estrecho, Señor, visitándonos con tu gracia cada día, cada mañana, cada segundo, Señor, para que tu gracia nos convenza de seguir por el buen camino de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, a pesar de todas las cosas, que nada nos pueda apartar de tu amor, Señor. Ese amor a la obediencia por medio de la fe, Señor. La fe que predicamos a todas las naciones, la fe que predicaba Pablo, la fe que predicaba a todas las naciones, la fe en Jesús, el Salvador, el Señor, el Redentor de toda humanidad. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Padre, también extensivo tu misericordia a aquel que está enfermo, aquel que necesita un toque divino de tu Espíritu Santo para sanarlo, glorificar el nombre de Cristo. Confirma la palabra con alguna señal, algún milagro, algún prodigio, Señor. Tu poder no ha cambiado, tú eres el mismo Jesús ayer, hoy y por los siglos, inmutable. Tú confirmabas la palabra con las señales que la confirmaban en aquellos tiempos la iglesia primitiva. Tampoco has cambiado hoy, Señor. Tú puedes hacer tu gracia sanando cuerpos enfermos, Señor, recibiendo milagros y prodigios en la familia, en el hogar y en los cuerpos enfermos para gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con todos nuestros amigos que oyen este audio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Sale el sol, es un nuevo día. Cantaré a ti otra vez. No importa lo que venga, confiaré en ti.
es tu nombre.